Jesús es el pan de vida. Quien come de ese pan vivirá eternamente. Vamos a meditar en esta ocasión el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos conceda meditar esta palabra de Dios desde el Espíritu con el que ha sido escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz, en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. La clave de la lectura de este día. Con ocasión de esta fiesta que hemos celebrado del cuerpo y la sangre de Cristo, hacemos nuestra meditación sobre la parte final del discurso del pan de vida. Es mediante este discurso que el Evangelio de Juan nos ayuda a comprender el significado profundo de la multiplicación de los panes y de la Eucaristía. En el transcurso de la lectura, tratemos de estar atentos a las palabras de Jesús que ayudan a la gente a entender el signo del pan de vida. Estructura del texto. Capítulo Juan, versículo 6:51, la afirmación inicial que resume todo. El verso 52, la reacción contraria de los judíos. Versículos 53 y 54, la respuesta de Jesús reafirmando cuanto ha dicho antes. Versos 55 al 58, Jesús saca las conclusiones para la vida. Vayamos ahora al texto. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrá vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hagamos un silencio para interiorizar la palabra de Dios, tratando de descubrir qué nos quiere decir, de qué manera ilumina nuestra vida.
Vayamos al contexto de este texto que hemos meditado. El discurso del pan de vida, capítulo 6, versículos 22 a 71. En su esencia, de 7 breves diálogos entre Jesús y las personas que se encuentran con él, después de la multiplicación de los panes. Jesús trata de abrir los ojos de la gente, haciéndoles entender que no basta luchar por el pan material. La lucha cotidiana por el pan material no llega a la raíz, sino va acompañada de una mística. No solo de pan vive el hombre. Los 7 breves diálogos son una catequesis muy bella que explica a la gente el significado profundo de las exigencias del vivir desde la fe en Jesús. Traza para nuestra vida. La gente reacciona, queda asombrada por las palabras de Jesús. Pero Jesús no cede, no cambia sus exigencias. Por esto, muchos lo abandonan. Hoy sucede también la misma cosa. Cuando el Evangelio comienza a ser un serio compromiso, mucha gente lo abandona. En la medida en que el discurso de Jesús avanza, menos gente va quedando a su alrededor. Al final, solo quedan los 12 y Jesús. Ni siquiera puede confiar en ellos. Recordamos que uno de ellos lo traiciona, otro lo niega, y la mayoría de ellos en el momento del huerto huyen. ¿Cuántas veces en el camino de la vida no nos sucede a nosotros esta misma realidad? ¿Cuántos de nosotros vivimos con alegría, con entusiasmo, ese primer encuentro con Jesús, ya sea en un retiro, ya sea en una Eucaristía, en una hora santa? Aquello que algunos místicos y algunos grandes de la oración llaman experiencias fundantes. Ese primer contacto de Jesús con cada uno de nosotros. Y la misma referencia hará Jesús en la parábola del sembrador. Cómo es que se recibe con gran alegría la palabra. Pero algunos, al ver los primeros problemas, al ver situaciones de comunidad, se desencantan y se retiran. Otros van perseverando, pero las preocupaciones de la vida, la enfermedad, la muerte de un ser querido, de pronto se lleva toda esa alegría del encuentro con Jesús. Algunos otros más tratan, pues, de seguir luchando, perseveran a lo mejor 1, 2, 3, 5, 6, 7 años, pero cuando las contrariedades tocan su corazón, su realidad, cuando la palabra de Dios empieza a exigir más, se retiran porque el compromiso pues requiere más tiempo, más seriedad, implica dejar más cosas de la vida diaria a las cuales no se está dispuesto. Y algunos otros que perseveran, hagámoslo del conocimiento, no todos, pero ya aún trabajando dentro de los mismos grupos de la parroquia, en la comunidad, al ver el compromiso, pues buscan solamente su beneplácito. Y entonces empezamos a acomodar la palabra de Dios a lo que yo necesito, a lo que a mí me gusta, y nos olvidamos de esta palabra que nos revela el designio profundo de Dios. Y por eso los discípulos es que tienen muchas reacciones. Muchos seguidores de Jesús, al escuchar estas palabras, cuando les dice, soy el pan de vida, se escandalizan y muchos se van. Jesús reacciona contra todos ellos, sobre todo hacia los discípulos, y entonces de manera fuerte les dice, ustedes también me quieren abandonar. Y son palabras que nosotros tenemos que meditar también profundamente, que deben de resonar en nuestro corazón. ¿Ustedes también me quieren abandonar? ¿Cuántas veces no ha pasado por nuestra mente, por nuestra cabeza, decir yo ya no voy a ir a misa, yo ya no voy a ir al grupo, yo ya no voy a ir a mi apostolado, en fin? Y ponemos a lo mejor muchos pretextos porque no queremos responder con la seriedad con la que Jesús exige. ¿Cuál es la secuencia de estos 7 diálogos de los que hablábamos? Acerca del discurso del pan de vida. El primero lo encontramos en los versos 22 al 27.
No olvidemos, estamos en el capítulo 6. La gente busca a Jesús porque quieren más pan. Y el Señor les va a decir, ustedes no me buscan por los milagros que les he mostrado, sino porque comieron de este pan que da vida eterna. Segundo diálogo, del verso 34 al 40. Jesús pide a la gente trabajar por el verdadero pan, aquel que perdura para la vida eterna. El tercer diálogo, el pan verdadero, que es hacer la voluntad de Dios. Los versos 41 al 51. Y el cuarto diálogo, quien se abre a Dios, acepta a Jesús y su propuesta. Los versos 52 al 58. Y el quinto diálogo, carne y sangre, expresión de la vida y del don total. Versos 59 al 66. El diálogo, sin la luz del Espíritu no se entienden estas palabras. Y por último, los versos 67 al 71, la confesión de Pedro. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Es importante descubrir cómo la Eucaristía nos manifiesta esta presencia real de Jesús que se ofrece, que se entrega al Padre por nosotros. Por ello, el gran misterio de la Eucaristía no está solamente en la convocación del pueblo de Dios, no se reduce solamente a una experiencia ritualista a la cual muchas veces podemos acostumbrarnos. Voy a misa porque tengo que ir. Voy a misa porque tengo que cumplir un precepto. Por eso, la Eucaristía tiene que ser para nosotros cada domingo un signo de vida, un compromiso profundo con Jesús que se hace presente y que lo tenemos que entender desde la clave de la Eucaristía. Un pan que genera una nueva vida, que genera una nueva esperanza. Y por ello nos ayuda mejor a entender este significado el saber que la Eucaristía se va actualizando, es decir, la Eucaristía la vivimos de la misma manera que Cristo se ofreció al Padre, porque somos nosotros esa experiencia viva de iglesia que se hace presente en torno al altar del sacrificio, donde, como dice la carta a los Hebreos, Cristo es víctima, quien se ofrece, sacerdote, el que ofrece el sacrificio, y altar donde se ofrece este sacrificio. Así entonces, nosotros unidos a Cristo Jesús, estamos llamados a ser ese mismo Cristo, ese cuerpo místico que unido a Él, cabeza de la Iglesia, va actualizando este misterio de salvación. Pero vayamos un poquito a la experiencia de cada uno de estos diálogos. Primero decíamos, la gente busca a Jesús porque quiere más pan. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que ahí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero entonces llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entonces van a buscarlo y al llegar a la otra orilla del mar, le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Partimos de esta experiencia de saber que los discípulos se habían ido solos en una barca y que solamente esa barca de los discípulos es la que estaba ahí presente. Por eso la gente se admira y pregunta, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuántas veces Jesús no llega a nuestra vida sin darnos cuenta? Jesús, sabemos, no necesita de una barca, simplemente es abrir y disponer nuestro corazón. La gente ve el milagro, pero no entiende de que se trata de un signo de algo más grande y profundo. Muchas veces nos sucede a nosotros lo mismo en la Eucaristía. Vemos el signo, pero nos quedamos solamente en la referencia al signo. No vamos a lo profundo, no buscamos esa experiencia de intimidad con Jesús. Y por eso es que muchas veces, como nuestros abuelos, nuestros antiguos decían, yo ya fui a oír misa.
Hoy necesitamos una nueva experiencia. Hoy necesitamos redescubrir este sentido de la Eucaristía, donde este cuerpo, donde esta sangre me hace participar a mí de este sacrificio del encuentro con Cristo. Un cuerpo, una sangre que da un alimento pleno y perfecto, que no solamente se queda en mí, sino que es un llamado a dar alimento a todos. La gente quería que el pasado se repitiese, que Jesús siguiera obrando milagros. No hay que quedarse en ello. La fe en Jesús no se reduce a los milagros que nosotros podemos ver. Y por eso Jesús pide que demos un paso más, como lo pidió a sus discípulos. Y entonces la referencia es a no quedarnos en un pan que da el alimento momentáneo, que da el alimento temporal. Hay que trabajar, hay que luchar por un alimento que genera vida y vida verdadera. El segundo diálogo, entonces, trabajar por este pan verdadero, ese es el diálogo que genera esta relación de cercanía con Jesús. ¿Qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Y lo primero, lo hemos dicho ya en otros momentos, es conocer cuál es la voluntad de Dios. Y el mismo Evangelio de San Juan nos lo dirá. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad del Padre, que entonces se tiene que traducir en muchas obras, en muchas acciones, no solamente en referencia a mi salvación, sino a la salvación de mis hermanos. Jesús entonces les dice, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Y creer en Jesús, lo decíamos en alguna de las lecciones pasadas, que es aceptar una palabra que se ha revelado, que es descubrir en la Escritura esa palabra que genera vida y compromiso y que estamos llamados a realizar en nuestra vida de una forma verdadera. Así entonces volvemos a asumir lo que dice palabra. Es una palabra que entra hasta lo más profundo para cambiar, para incentivar, para darle un nuevo sentido a la vida del hombre. Entonces, creer en Jesús es creer en esta palabra que se nos ha revelado. No es solamente la palabra que leemos, no es solamente la palabra que escuchamos, no es solamente la palabra que se nos explica. Es una palabra que cuando la escucho genera en mí un nuevo compromiso. Por eso Jesús les dice, en verdad les digo, Moisés no les dio el pan del cielo, sino es el Padre quien da el verdadero pan. Así entonces podemos nuevamente decir esta referencia. El alimento de la Eucaristía nos da dos grandes oportunidades: el alimento de la palabra y el alimento del cuerpo y de la sangre. Los dos momentos, podríamos decir, son un pan de vida, un pan de esperanza. Qué importante en este tiempo que seguimos viviendo de confinamiento, saber que la palabra de Dios es un alimento que va dándole fuerza y esperanza a mi vida. Saber que el pan verdadero nos lo ha traído Él, palabra vida. Y esta palabra que nosotros escuchamos, esta palabra que meditamos, tiene que generar en nosotros una nueva esperanza. Y entonces, ¿qué hacer para aceptar este misterio de Dios? Creer en Jesús, palabra eterna del Padre. Así entonces, cuando la gente le dice, danos una señal para entender verdaderamente que eres el enviado de Dios, dice el Señor, no hay un signo mayor como Moisés que les dio el pan del cielo. ¿Por qué? Responde Jesús de esta manera, porque Él mismo es este pan que se da, es este pan que se ofrece. Jesús quiere entonces que cada uno de nosotros, al igual que la gente de ese momento, descubra que Él es el pan de vida. No es entonces ya solamente un signo, no es solamente ya una figura, es una realidad presente en la vida de cada uno de nosotros. Por ello, hacer que esta palabra se encarne en mi vida es ya empezar a hacer realidad la obra de Dios. ¿Por qué?
porque hemos de creer en Jesús no solamente como el signo que se manifiesta y se hace presente en nuestra vida, sino aquel que entra en mi vida para que yo sea presencia de Él. Lo dice la Christi Fidelis Laicis, ser el mismo Cristo, ser presencia viva para los demás. El tercer diálogo, el pan verdadero, es hacer la voluntad de Dios. Dice la gente: Señor, danos siempre de ese pan. Y entonces les dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Así entonces nosotros tenemos que descubrir que este pan genera en nosotros una nueva esperanza. Y así, con esa alegría con el que la recibimos sacramentalmente por primera vez el día de nuestra comunión, tendría que ser el gozo de poderla recibir. Ya, Dios mediante, pronto entraremos en una nueva etapa en la que podremos regresar a los templos a vivir nuestra Eucaristía. Y será y tiene que ser de una manera diferente, no solamente por cuidado de salud, sino por este tiempo en el que hemos estado en una cercanía distante. ¿Por qué digo cercanía distante? Porque hemos estado desde nuestra casa, a través de los medios, a través de solo la palabra de Dios alimentándonos. Y poder recibir el cuerpo y la sangre del Señor tendrá que ser una nueva experiencia de vida. Tendrá que brotar en nosotros una nueva alegría al saber que estamos recibiendo sacramentalmente a este Jesús que se encarna en la realidad de cada uno de nosotros. Por ello, hemos de decir como aquella gente, como aquellos discípulos: danos siempre de este pan. Y entonces, comer este pan tendrá que ser signo de una transformación profunda de nuestro ser en el encuentro, en el itinerario del seguimiento de Jesús. ¿Cuál signo mayor podremos esperar? Saber que estamos unidos a Él. Ya no será solamente entonces el hermano, ya no serán solamente los signos, será su cuerpo el que entre en mi vida, la incentive y me transforme en ese Cristo que se ha ofrendado al Padre y que quiere que yo también me ofrezca juntamente con Él. Así entonces, el siguiente diálogo, el cuarto: quien se abre a Dios, acepta a Jesús y su propuesta. No se trata entonces de decir, una vez que se ha recibido la bendición, la misa acabó. Recordemos que esta palabra misa, que tiene muchos sentidos, nosotros hemos de verlo también como la misión, es decir, la prolongación en el tiempo y en el espacio de mi ser, ese Cristo para los demás. ¿Qué significa? Que entonces la Eucaristía no termina en la bendición. Más bien, como dice algún canto, ahí es donde realmente empieza y se tiene que prolongar para que entonces los demás vean en mí a este Cristo. Por ello, aceptar a Jesús implica asumir su proyecto haciéndolo mío. Yo tengo que ser misionero de tiempo completo. ¿Qué implica esto? Conocer profundamente cuál es la misión de Jesús. Anunciar el reino, sí, pero también realizar la transformación para que este reino sea posible. Entonces, el anuncio de la palabra no se queda solamente en tomar la palabra de Dios y leerla a los demás, sino que mis obras denoten y manifiesten este compromiso del reino. Jesús mismo lo dirá al final casi del Evangelio de Mateo: estuve hambriento, me diste de comer; estuve sediento, me diste de beber; estuve enfermo, encarcelado y me visitaste. Y así, entonces, cada una de las obras de misericordia son esa oportunidad de hacer vivo, operante y eficaz el reino de los cielos. Estamos llamados en este tiempo por nuestros pastores a hacer este signo visible con nuestros hermanos, compartiendo no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos con el hermano necesitado. Estamos llamados a hacer ese signo de esperanza, aprendiendo a compartir los gozos y las esperanzas de nuestros hermanos. De tal manera que
la realidad de Cristo que se encarna en mí se haga también una propuesta abierta, viva y eficaz para los demás. Que los demás, al recibir este reino a través de mis acciones, se motiven a querer ser parte de esta misión. Así entonces, el anuncio del reino tiene que ser cada vez más exigente en mi vida. Si yo he aprendido a contentarme, si yo he aprendido a conformarme con lo que ya sé, con lo que ya aprendí, con los cursos que ya tomé, quiere decir que entonces ya esta propuesta del reino es ineficaz. ¿Por qué? Porque no basta lo que he caminado. Bien lo dice Santa Teresa, cuando creemos que podemos ya estar en la cima, es porque apenas vamos a empezar. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, en realidad no sabemos nada. Tendríamos que recordar a aquel gran filósofo pensador, yo solo sé que no sé nada. Y así entonces, estar llamados a cada día querer aprender algo nuevo. A lo mejor ya no solo intelectualmente, a lo mejor ahora hay que aprenderlo desde el corazón. Yo siempre he dicho esta manera de poder aceptar la palabra de Dios. Es una palabra que entra en el oído, que baja al corazón, que sube al pensamiento para la reflexión y vuelve a bajar al corazón para salir transformada en obras. Entonces, si esta palabra de Dios, si este encuentro con Jesús se ha quedado en decir, yo ya tomé muchos cursos, yo ya di muchos retiros, quiere decir que no hemos aprendido nada. Que hay que empezar otra vez de cero. ¿Por qué? Porque la exigencia de Jesús es de cada día. Aquel que ha tomado el arado y mira hacia atrás, dice Jesús, no es digno de mí. Entonces no basta con decir, ya voy caminando. No basta con decir, yo ya estoy en tal grupo, yo ya estoy en tal asociación. No, es el mínimo. La exigencia de Jesús es mucho más grande. Su reino en la propuesta es mucho más amplia de lo que nosotros muchas veces podemos pensar. Podríamos decir, yo ya di mucho y hay que dar más. Como decía la Madre Teresa, amar hasta que duela. Y podríamos decirlo, dar hasta que nos llenemos de la presencia de Dios. No hasta quedarnos vacíos, no hasta quedarnos sin nada. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a dar mucho más. Esa es la propuesta de Jesús. Una propuesta que exige renovar la Pascua cada día. Es decir, un revivir, un regenerar en mí esa experiencia de redención, de salvación, de encuentro y de amor. Y vamos entonces ahora al quinto diálogo. Carne y sangre, expresión de la vida total, es decir, la plenitud. Cuando San Juan habla de la carne, no se queda en esta realidad que nosotros vemos de lo que yo soy. Él se da pleno, se da todo, y así nosotros estamos llamados a darnos totalmente. Entonces, por eso en la mentalidad de ellos, ¿cómo nos va a dar su carne? Era como un acto de canibalismo, ¿no? Y entonces se escandalizan. ¿Por qué? Porque recordemos que San Juan le escribe a los judíos conversos. Hay muchos griegos ahí. Entonces, los griegos entienden esta carne en la realidad plena, no solamente en lo que nosotros vemos en el aspecto exterior. Decimos, pues esta es mi carne, ¿no? Para el evangelista, para Jesús, hablar de la carne es hablar de sí mismo. Por eso genera escándalo. Y es donde muchos discípulos lo abandonan. ¿Cómo nos va a dar su carne? ¿Cómo nos va a dar su sangre? Porque la sangre es lo que genera la vida. Es lo que corre en todo el cuerpo y hace vivir esa experiencia no solo como una figura espiritual, como lo podríamos entender muchos de nosotros. Por eso, cuando decimos que Cristo se da en el altar, no es una figura, es una realidad plena. Él se está dando en su vida, en su ser, al Padre. ¿Por qué? Porque ama al hombre. Y por eso Él mismo lo dirá. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Es decir, lo da todo. No da como nosotros a veces. Te doy esto, pero me das aquello.
te doy esto y espero algo a cambio. No, Jesús se da sin esperar nada. Es un amor que transforma, que se da en plenitud, en totalidad. El amor del ágape, aquel que abraza. Y nosotros tenemos que ser ese signo de ese pan. ¿Somos capaces? Nos cuesta, nos es difícil, porque el ego que tenemos muchas veces nos lo impide. Yo ya di mucho. Es que ¿por qué siempre yo? Es que ¿por qué siempre a mí? Es que ¿por qué nuestro grupo cada vez nos piden más? Y nos vamos contentando. Estamos llamados a hacer esa plenitud de cuerpo y de sangre, que no cause en nosotros el escándalo, la inquietud, la zozobra. ¿Por qué me pide más? Más bien tendríamos que decir: dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Porque recordemos que si da la carga, da la fuerza. Y si Él es comida y bebida y nos estamos alimentando cada domingo, cada día de este pan, de esta sangre, es porque queremos que este reino en su totalidad sea mi vida y yo sea ese reino para los demás. Una nueva propuesta. Por eso dice el Papa Francisco, la iglesia no tiene que ser autorreferencial, tiene que ser signo de salida, porque nosotros estamos en el mundo. Y el mismo Señor lo dirá en su oración al Padre por los discípulos: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mundo. Somos misioneros en el mundo. Somos parte de esta realidad. Y tenemos que ser ese cuerpo vivo de Cristo. Ese cuerpo, esa sangre que se está ofreciendo en el trabajo, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría, en las esperanzas. Hacer continuamente de nuestra vida una nueva Pascua. Así entonces no es ya el signo que tenemos que ser para los demás, sino la realidad que va transformando la vida de los demás. Ya el evangelista San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo manifiesta. Cuando veían a los discípulos, muchos querían bautizarse y querían ser cristianos, porque veían su manera de vivir. Hoy muchos de nuestros hermanos, al ver nuestra manera de vivir, lejos de animarse, se desalientan. ¿Para eso quieren que vaya a la iglesia? ¿Para eso voy yo a ir a misa cada 8 días? ¿Para salir y ser como ellos? Y se desaniman. Quiere decir que algo estamos haciendo mal. Quiere decir que algo tiene que cambiar en nosotros. Y ojo, no es esperar que el otro cambie, es dejar que Dios me cambie a mí. No es esperar que Dios obre la conversión del otro, es saber que Dios está obrando cada día la conversión en mí. El sexto diálogo. Entonces, sin la luz del Espíritu no se entienden estas palabras. Lo decíamos en Pentecostés. Cuando se habla del Espíritu Santo, muchos dicen el gran desconocido, cuando en realidad es el más conocido de todos, porque es el que actualiza la obra de salvación. Y por ello es el Espíritu el que induce y el que impulsa nuestras acciones, nuestra vida, para que podamos generar algo nuevo. Así entonces, el Espíritu es el que da forma, el que da esperanza a la vida de cada uno de nosotros. Así, el Espíritu tiene que hacer de nosotros verdaderos apóstoles de Jesús para que seamos esos constructores de esta nueva etapa del reino de los cielos. Y por último, entonces, como Pedro, hacer nuestra confesión de fe. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué significa esto? Significa haber entrado en esa dinámica de interiorización, de intimidad con Jesús. Por eso, dice el evangelista, al final quedaron solo los 12 con Jesús. Y es donde viene esta pregunta que les decía. Les dice el Señor:
¿También ustedes quieren marcharse? Para Jesús lo importante no es cuántos son, sino el compromiso real. Hoy el Señor también nos dirá a cada uno de nosotros: no me importa tener miles de seguidores, como lo hacemos quienes usamos las redes. Yo tengo 10, yo tengo 20, yo tengo 100 seguidores. No, sino cuántos son fieles. ¿Somos fieles a Jesús? ¿Somos fieles a su proyecto? ¿Somos fieles a su palabra? Eso es lo importante. Y entonces, descubrir que a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras caídas, Él nos sigue llamando a creer en Él. Él nos sigue invitando a ser sus seguidores. Por ello, qué importante que nosotros nos dejemos acompañar en este proyecto del reino de los cielos por el Espíritu. Que sea Él el que vaya guiando nuestro caminar en el seguimiento de Jesús. Por eso, no veamos nuestras limitaciones, nuestros defectos. Tenemos muchos, somos frágiles. Nos cansa, nos agobia. Pero al final, el trabajo no es mío, no es tuyo, es de Jesús. Y si dejamos que sea el Espíritu el que lo realice, a pesar de todos esos condicionamientos que tenemos, Él hará maravillas cada día. Pues vamos a pedir al Señor que nos conceda aceptar su propuesta, que nos dé la fuerza para poder asumir sus exigencias, que nos dé la luz para caminar por donde Él camina, que nos dé una nueva esperanza para no decaer, y que así como en el encuentro con los discípulos de Maús les manifestó que siempre está con ellos en el camino de la vida, que sepamos que también está con nosotros en el camino de la vida. Meditemos un momento. Meditemos el Salmo 84. La justicia y la paz se abrazan. Y hagámoslo en ese sentido de oración a Jesús en acción de gracias, por esta invitación que nos hace a ser sus discípulos, a ser pan de vida para nuestros hermanos. Propicio has sido Yahvé con tu tierra. Has cambiado la suerte de Jacob. Has quitado la culpa de tu pueblo. Has cubierto todos sus pecados, has reprimido todo tu furor, has desistido del ardor de tu cólera. Restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu irritación contra nosotros. ¿Estarás siempre enojado con nosotros? ¿Prolongarás tu cólera de edad en edad? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo goce de ti? Muéstranos tu amor, Yahvé, danos tu salvación. Escucharé lo que habla Dios. Sí, Yahvé habla de futuro para su pueblo y sus amigos, que no recaerán en la torpeza. Su salvación se acerca a sus adeptos, y la gloria morará en nuestra tierra. Amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se besan. Verdad brota de la tierra, justicia se asoma desde el cielo. Yahvé mismo dará prosperidad. Nuestra tierra dará su cosecha. Justicia marchará ante él, con sus pasos le abrirá camino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concluyamos con esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedemos con Dios.